Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este 29 de agosto. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que han acontecido en la semana. Y ese como un tema que parece pan caliente, no podemos dejar de lado a la reciente encuesta que ha publicado la Universidad Francisco Gavidia. Nosotros necesitamos saber cuál es la intención de voto de la ciudadanía rumbo a las elecciones presidenciales y rumbo a las elecciones legislativas como tal. La oposición tiene opciones. Nayib Bukele debe preocuparse por alguna fórmula de la oposición. ¿Cuántos diputados puede obtener Nuevas Ideas? Eso y más lo estaremos analizando con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la analista política y económica, la doctora Julia Evelyn Martínez. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias, ¿verdad?, por su atención y sintonía, y a usted muchísimas gracias por permitirme nuevamente compartir en este foro tan interesante y tan importante de análisis de la realidad salvadoreña e internacional. Doctora, realmente es un verdadero privilegio tenerla acá con nosotros. No, el privilegio es mío, ya no, de veras. Ya tenía días de no venir y me alegré mucho cuando me invitó para que estuviera con ustedes esta noche. Y es que usted es la persona más apta para poder analizar Espero esta encuesta, que sí. ¿Cómo no? Esta encuesta tan importante, sí, que está arrojando muy resultados sumamente, para la oposición podría ser como alarmante, o tal vez para la misma... yo creo que lo que nos dicen las encuestas en general, sí, las encuestas cuando no son realizadas por encargo de partidos políticos, bueno, sí, sino que son realizadas por entidades académicas, como por ejemplo la Universidad Francisco Gavidia o la Universidad Centroamericana, la UCA. Cuando lo hacen entidades académicas, creo que estas encuestas deben ser usadas o debe dárseles la verdadera utilidad de acuerdo a la finalidad que persiguen. Que aquí no se trata de demostrar cuál es el mejor o el peor partido político o la mejor opción electoral, si esta o la otra, no, sino que lo que pretenden, como muy bien lo hace esta vez la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia, que dicho sea de paso, creo que por el momento es la mejor encuesta que se ha elaborado y que da una buena imagen de la realidad del país. Creo que lo que nos da es información y elementos para el análisis, porque no está analizándola, sino que nos da a quienes nos dedicamos pues a hacer análisis económico o análisis político o análisis de la realidad social. Lo que nos dan son insumos, y ojalá que tanto la oposición política y todos también los analistas, hombres y mujeres, que se dedican a esta labor del análisis político y social de nuestro país, puedan leerla completa y puedan valorarla y sacar los insumos necesarios para orientar a otras personas sobre la dinámica política en El Salvador, sobre la cultura política en El Salvador, y sobre todo de cara a la necesidad pues de fortalecer la institucionalidad democrática, republicana y las otras institucionalidades de nuestro país. Entonces hay que verla no como algo que así va a ser porque la han hecho para que gane esto, para que los otros se vean que están digamos en la bancarrota electoral. No, sino que lo que nos dan son los hechos, y como dice siempre el doctor Picardo, ¿verdad? Sí. Esos son los hechos. No se admiten devoluciones porque no van a cambiar, porque eso es lo que está pasando. Eso es tal cual. Entonces, doctora, si nos permite hacer uso de su intelecto, queremos pasar a la primera diapositiva de análisis, que es respecto a cuál es la intención de voto rumbo a las elecciones presidenciales. Le vamos a pedir a la producción si nos la puede colocar, porque, y ahí está. Vamos a ver, la fórmula de Nuevas Ideas
tiene un 68.4%. Y mire quién le sigue, por muy pero muy lejos. La fórmula de Arena con 4.3, seguido por la fórmula del FMLN con 2.8, después Nuestro Tiempo con 2.0. Y algo que hay que recalcar, fíjese, el voto nulo y la abstención suman estamos hablando de 19.1%. A ver, ¿qué es lo que nos puede revelar esta situación? Y quiero comenzar con lo primero. A ver, en todos estos años se nos ha dicho, mire, pero es que el pueblo apoya en un 97% a el presidente Nayib Bukele y entonces ese mismo 97% lo va a apoyar. Pero estamos viendo que es un 68%. No, yo creo que también eso tiene que poner al Partido Nuevas Ideas y al presidente Bukele y a todos sus asesores y asesoras, les tiene que poner los pies sobre la tierra. Que se olviden ya de ese famoso 97% y que el 3% o el 1% eran quienes no votaban por ellos o quienes tenían una actitud crítica frente a su gestión gubernamental o legislativa. No, mire, ya aquí lo que nos está diciendo esos datos, primero, que el 68.4% de las personas que van a votar, porque hay que quitarle la abstención o la gente que dice que no va a votar, ¿verdad? Entonces usted saque eso. Todavía es menor, entonces. Sí, todavía es menor. El 68.4% de las personas que van a votar por el presidente Nayib Bukele y por el vicepresidente Ulloa, ¿verdad? Que van en esta fórmula del Partido Nuevas Ideas, el 68.4%. No es el 90%, no es el 70%, no es el 97%, sino que es el 68.4% de las personas que tienen intención de ir a votar. Esto, porque le digo, tienen que poner los piecitos sobre la tierra, que no crean que también tienen todo, que pueden hacer lo que quieran o pueden tomar cualquier decisión porque realmente solamente tienen el 68% de intención de voto. Primero, la oposición política sí está o cualquier partido de la oposición política. Sí. Realmente están en una situación de apuro, digamos, yo diría que una situación bastante crítica. Si sumamos la intención de voto de los 4 partidos políticos, suman el 10.6%. El 10.6% que se lo divide en Arena, el 4%, el FMLN, que para mí es la gran sorpresa, que tiene el 2.8%. Yo pensaba que el FMLN iba a estar menos del 1%, pero veo que se mantiene. Este es lo que se llama el voto duro del FMLN. El Nuestro Tiempo 2% y la Fuerza Solidaria 1.5%. Entonces, estos harían, vamos a suponer que estos 4 partidos políticos al final decidieran hacer una coalición, que ya no es posible hacerla, pero vamos a suponer que hubieran decidido hacer una coalición. En conjunto, solamente se quedarían con el 10.6% de la intención de voto. Es decir, ni haciendo coalición, para que no digan que como no se hizo la coalición, por eso no van a ganar, aún haciendo la coalición, solamente lograrían el 10.6%. Pero vea quién tiene el segundo lugar. Dentro de las preferencias electorales, quien tiene el segundo lugar es el voto nulo y el voto de abstención. El voto nulo es la gente que lo anula y abstención es la gente o que va a llegar a votar pero va a dejar la papeleta en blanco o simplemente que ha decidido que no va a votar. Sí, se va a caer, ¿verdad? La abstención. Pero entre voto nulo y abstención usted tiene el 19.1%. Entonces, aquí lo más probable, en mi opinión, que es mi opinión y podemos tener discrepancias con otros analistas. En mi opinión, lo que tiene mayor probabilidad de crecer es el voto nulo y la abstención. Si algo puede, porque es este que tiene el 19%, Y además, también quería señalarle que también un mensaje para la oposición política. Ahí están haciendo cuentas alegres de que se van a quedar con el voto nulo. A ver, doctora, a eso quiero ir antes de irnos a la pausa comercial. Y es que
Con esto que ha sucedido en Guatemala, la oposición anda mencionando, anda brincando, diciendo, mire, pero es que en Guatemala se ha vencido al buquelismo porque la candidata Sandra Torres no triunfó. Entonces, un candidato que venía desde abajo logró ganar. Entonces dicen, aquí no es imposible. ¿Qué es lo que nos están diciendo las encuestas? No, mire, primero, el voto nulo. Primero, el voto nulo bueno, yo voy a hablar del voto nulo, que es el que conozco más, porque sí, en procesos electorales anteriores sí me he dedicado mucho a analizar primero el perfil de las personas que votan nulo, por qué votan nulo y cómo estarían dispuestas estas personas a cambiar la nulidad del voto por un voto por cualquier partido político. En primer lugar, el voto nulo es un voto informado. Sí. Es un voto que conoce muy bien a los partidos políticos, las ofertas electorales de los partidos políticos, y es un voto que está desencantado tanto de los partidos políticos tradicionales. Estamos hablando de FMLN, Arena, Democracia Cristiana y todo lo demás, como del partido político Nuevas Ideas y del presidente Nayib Bukele. Es decir, este es un voto, yo le llamo un voto exquisito. Es un voto que sabe lo que está haciendo, que al anular le está mandando un mensaje. Le está mandando un mensaje al sistema político, a los partidos políticos, a los operadores políticos, de que en El Salvador se necesitan cambios estructurales, una refundación de los partidos políticos, que vuelvan a conectar con la gente, con la realidad, que rompan con la corrupción, que rompan con otras taras que vienen desde el pasado, y que en ese sentido necesita una refundación. Es decir, el voto nulo manda el mensaje que se vayan todos. Que se vayan todos, ninguno de estos partidos políticos me representa. En ese sentido, es una ingenuidad por parte de la oposición política creer que van a captar ese voto nulo, ese 9 o ese 19% que lo van a llevar a alguno de sus plataformas. Eso no va a suceder, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a lo que usted me pregunta sobre el caso de Guatemala, eso también es una ingenuidad y un desconocimiento o ignorancia de parte de los partidos de oposición política, que creen que pueden repetir el caso de Guatemala, que es radicalmente distinto a lo que ocurre en El Salvador. El movimiento Semilla en Guatemala, primero hay que recordar que ni siquiera nació como partido político, sino que, a diferencia de todos estos partidos políticos de la oposición, que desde el principio lo que buscan es llegar al poder político. El movimiento, quienes hemos estudiado el movimiento el movimiento Semilla, el objetivo de ellos era construir un relato, una narrativa, un discurso, algo así como un sentido común, como diríamos en el sentido de Antonio Gramsci, una contrahegemonía al conservadurismo, a la derecha. Es decir, aquí el movimiento Nueva Semilla no es que esté contra la corrupción, contra el autoritarismo, están contra el pensamiento y contra la práctica de derecha. Entonces, es un movimiento que nace desde la izquierda. Entonces, y el eje central de todos sus planteamientos son luchar contra la pobreza y contra la desigualdad económica, social, política y de género. Ese es el movimiento Semilla. Ninguno de los partidos políticos que está en este momento entrando a esta contienda electoral tiene una narrativa o tiene un relato que sea contrahegemónico al pensamiento de derecha en El Salvador, y menos uno como el movimiento Nueva Semilla, que tiene pobreza y desigualdad. En segundo lugar, el partido Nueva Semilla nace también desde el principio, se mantiene y sigue funcionando como un partido de intelectuales. Hay un núcleo de personas académicas, intelectuales de gran peso a nivel nacional, regional e internacional, que tenían como figura central a Adelberto Torres Rivas, que es un referente de las ciencias sociales en Centroamérica y en el mundo, ¿verdad? Y que esa gente, pensando, analizando, logra desarrollar no solo esta narrativa, sino que empezar a ganarse la confianza de los electores. Y en tercer lugar, tuvieron una gran ventaja,
que los candidatos de los otros partidos políticos eran los peores candidatos posibles, comenzando por la señora Sandra Torres, que tenía todo un largo historial de colaboración con los gobiernos anteriores, de corrupción y de colaboración, sobre todo, pero sobre todo colaboración con partidos y gobiernos en el pasado. Entonces, eso no lo tienen estos partidos políticos, porque no tienen una figura de Nayib Bukele, que en este caso que esté desgastada, sino que es cierto que está perdiendo brillo, pero como lo dice la encuesta más adelante, el presidente en este momento tiene una popularidad mayor que la del arzobispo de San Salvador, una popularidad mayor que el pastor Toby y mayor que yo diría claro, mayor que la de Jesucristo, pues, en El Salvador. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque si ya analizamos la intención de voto para presidente, ¿cuál es la intención de voto para la elección de la Asamblea Legislativa? Pausa y regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este análisis de la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia. Y es que en el primer bloque, tal cual como analizamos cuál es la intención de voto de la ciudadanía respecto a las elecciones presidenciales, nos toca analizar cuál es la intención de voto con respecto a lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que la ciudadanía le va a quitar diputados Nuevas Ideas, se los va a dar la oposición o le va a dar el poder casi total al partido hegemónico actual como es Nuevas Ideas. Doctora, por favor. No, en mi opinión, tal como lo señala la encuesta de disruptiva, pero también como nos van dando señales, ¿verdad?, de otras encuestas y de los procesos, sí, cómo va avanzando, en El Salvador a lo que vamos es hacia la dictadura de un partido único. Eso es lo que quiero. Y no partido hegemónico, porque un partido hegemónico es un partido que logra el consenso social, el consenso nacional, por encima de la diversidad de partidos políticos existentes. A ver, vamos a la evidencia entonces de lo que usted me está planteando. Vamos a decirle a la producción sí, si nos puede poner la segunda. Ahí está. La proyección, 58 diputados y diputadas para Nuevas Ideas. Bueno, me equivoqué, porque yo pensaba que eran 60, pero son 58. Sí, claro. Uno para Arena y uno para FMLN. Y los otros partidos simplemente desaparecen. Como nuestro tiempo desaparece. Es decir, estamos hablando ni siquiera el partido Vamos. Va, pero digamos en este caso, doctora, fíjese, aparece uno de Arena y uno de FMLN. Pero ¿qué sucede con los demás partidos? Que son los votos duros. No, claro. Pero ¿qué sucede con los otros partidos que en estos 3 años le han dicho nosotros apoyamos 100% de Nuevas Ideas, como es PDC, como es PCN, como es Gana, que son los partidos que más están pegados a Nuevas Ideas, no tienen ni un voto? No tienen ningún voto, porque estos partidos políticos justificaron su existencia hasta ahora. Gracias a Nuevas Ideas. Por ejemplo, Gana, a partir de que es el partido en el gobierno, porque le prestó su institucionalidad al presidente Bukele para que pudiera postularse a las elecciones en el año 2019, ¿verdad? Pero no tiene ninguna relevancia, ha perdido cualquier relevancia, además también de que el partido o muchos integrantes del partido Gana, sí, de hecho militan activamente dentro de Nuevas Ideas. Yo creo que es totalmente irrelevante, y lo mismo pasa, y es una buena lección para los otros partidos políticos, ¿verdad? Sobre todo para el partido de la Conciliación Nacional y para el Demócrata Cristiano, la democracia cristiana y los demás, que por más que han sido partidos totalmente genuflexos, totalmente
digamos, arrodillados al poder del presidente Bukele y a las aplanadoras de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa, por más que han hecho méritos, simplemente van a desaparecer. Porque la sociedad salvadoreña nuevamente vuelve a ver la polarización que existe, ¿verdad? O están estos de nuevas ideas, Arena y el FMLN, pero sin embargo usted ve que yo incluso, bueno, si van a sacar uno y uno, es lo más probable, y uno diría, bueno, al fin se fueron todos esos partidos políticos, ¿verdad? Al fin, y ahora sí solamente tenemos un solo partido político, y hay gente que cree que eso fortalece la democracia, pero al contrario, el tener un partido único, porque repito, es un partido único, sí. Ahí eso los demás van a ser... si ahora les dicen los de la esquina, pues hoy a saber de dónde van a estar, porque si solamente imagínense usted, con 2 diputados, si es que la cosa, si esta tendencia continúa, 58 diputados tienen una mayoría de que pueden hacer lo que se les ocurra, cuando se les ocurra, y pueden simplemente, inclusive, darle vuelta completamente a la Constitución, pues, otra Constitución, etc. Entonces, mucha gente cree que esto, al fin, dice, vamos a lograr que el presidente Bukele no tenga ningún obstáculo y que se pueda, el presidente pueda hacer las reformas que nos van a beneficiar. Aunque esa narrativa ya no debería existir. ¿Cuál es el impedimento para hacer tantas cosas? Sí, no tiene ninguno. Sí, porque ya el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa pudieron haber hecho muchas cosas con la mayoría de los 61 diputados que tienen actualmente y con la alianza con Gana y con las alianzas con los otros partidos, los otros que van a desaparecer, pero ahora tengan en cuenta que teniendo esa mayoría ni siquiera pudieron hacer la reforma del sistema de pensiones. No la pudieron hacer. Las AFP no solo están vivitas y coleando, sino que ahora tienen todavía más ganancias y la gente tiene ahora pensiones más bajas y una gran cantidad de gente no tiene pensiones. No han podido revertir, porque muchas veces desde el partido Nuevas Ideas le sacan en cara al partido FMLN y al partido Arena que ustedes privatizaron. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro, y ustedes hicieron esto, y entonces uno dice, es decir, y ellos, ¿por qué ellos no hacen las cosas diferentes? Sino que han seguido la misma inercia neoliberal que ya inició Arena y que continúa el partido FMLN. Entonces, si con esta, digamos, esta mayoría que ya tienen en la Asamblea Legislativa, han hecho cosas y no han podido revertir también otras medidas que dañan a la población, como por ejemplo crear el Instituto de Regulador de Abastecimientos, que eso ya lo tenían que haber hecho. El IRA, sobre todo en este momento de gran crisis alimentaria que existe. Ya teniendo los 58 votos, no van ni siquiera a necesitar consultarle a la población, ni consultar con empresas privadas, ni consultar con los sectores sindicales. Que miren, y también esto va para la sociedad civil y los sindicalistas que en este momento le están haciendo el trabajo sucio al gobierno y a la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, como por ejemplo quitar el escalafón o ponerle un límite de $3,000 al escalafón en el Ministerio de Salud, y después viene quitar o poner también un límite al escalafón en el Ministerio de Educación. Si ya los están utilizando, una vez que logren este control absoluto y total de la Asamblea Legislativa, ya no lo van a necesitar. Y muchos de ustedes, sindicalistas, cooperativistas, empresarios, etcétera, que están haciéndole este trabajo sucio y están legitimando las arbitrariedades y las ilegalidades que se están cometiendo, ya van a ver que ustedes después van a ser totalmente irrelevantes, como lo va a hacer el partido Gana y todos los personeros de Gana, el partido PCN y todos los demás. Entonces, yo creo que eso es lo que deberían de estar aprendiendo en este momento de esos datos, los que partidos, no los de la oposición, sino que deberían de estar los sectores de partidos políticos y los sectores sociales, inclusive iglesias, líderes espirituales del país que están colaborando con este gobierno. Cuando tengan los 58 votos,
no los van a necesitar para Doctora. nada, y entonces ahí puede venir incluso persecuciones de iglesias, de universidades y todo, porque lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es una composición de un parlamento, de una asamblea legislativa similar a la que existe en el régimen dictatorial de Nicaragua de Ortega Murillo. A ver, doctora, algo que le tengo que preguntar es, mire, hay un debate entre la misma oposición y entre la misma ciudadanía que realmente no estaba segura si, o bueno, la poca que no está segura si apoyar o no apoyar a la oposición. Mire, pero no se debían haber centrado mejor en potenciar y buscar candidatos de calidad rumbo a la Asamblea Legislativa en lugar de buscar fórmulas presidenciales. ¿No era mejor irse por la Asamblea? ¿Qué es lo que nos está reflejando en el cuerpo? Bueno, mire, yo sí creo que sí se pudo haber sacado una fórmula presidencial que le pudiera hacer contrapeso a la fórmula presidencial de la reelección del presidente Bukele. Yo sí creo que, pero obviamente no con esos perfiles de candidatos que al final terminaron buscando, ni tampoco manteniendo atomizada la oposición. ¿Se pudo haber hecho? No se hizo. Bueno, eso es historia pasada, habrá que aprender esas lecciones para no repetirlas. Eso uno. Y dos, sí creo que habría que, tuvieron también que haberle apostado más a lograr un equilibrio, lograr realmente un sistema multipartidario en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para hacer en la Asamblea Legislativa los contrapesos al creciente y el omnívoro poder que tiene, omnipresente poder que tiene el Ejecutivo, porque ahora el Ejecutivo no solamente controla la Asamblea Legislativa, sino que controla el Poder Judicial, controla la Fiscalía General de la República, controla la Procuraduría de Derechos Humanos y ahora controla la Corte de Cuentas de la República, en donde ha puesto como presidenta a una militante y ex candidata a diputada por el Partido Nuevas Ideas. Si alguien cree que todavía existe separación de poderes, o que existen pesos y contrapesos, o que va a haber monitoreo, vigilancia o contraloría sobre las decisiones que tome el régimen, sobre todo del Ejecutivo, pues o no vive en este país o sigue empeñado en negar la realidad. Entonces aquí ya vamos al régimen de partido único. El partido único es como el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Eso es un partido único. Es como el Partido Comunista de China, es como el Partido Comunista allá en Corea. A eso se refiere, a eso vamos, al partido único. Y ese partido único concentra todo el poder y ya no tiene necesidad de consultar con nadie, no tiene necesidad de dialogar con nadie, ni por ejemplo, por eso es que el gobierno dice yo no voy a dialogar con el colegio médico, pero también va a decir yo no tengo que dialogar con los sindicatos, yo no tengo que dialogar con los maestros, yo no tengo que dialogar con nadie, aquí se hace lo que yo digo. Eso es el partido único, es el uno de los escaños que nos conducen a las peores dictaduras en nuestros países. Ahora, doctora, la siguiente pregunta que le quiero hacer, pero tras la pausa comercial, es: ¿el presidente es más importante que la religión? ¿Es más importante que la Constitución? ¿Es más importante que todo lo existente? Aún no responda, sino tras la pausa comercial. Regresamos. Tal cual como cerramos el bloque anterior. Es la pregunta: según la ciudadanía salvadoreña, ¿qué es o quién es más importante? ¿El presidente es más importante que la Constitución? ¿El presidente es más importante que toda religión existente? ¿Es más importante que todo lo que existe? Por favor, doctora, ¿a dónde está el presidente en esta comparativa universal? El presidente Bukele tiene más popularidad que Jesucristo en El Salvador, así se lo digo. Es más importante que cualquier cosa. La gente que sigue al presidente Bukele han llegado a conformar no un partido político, no un movimiento político, sino que realmente es casi un movimiento religioso, en donde él se ve como el nombrado, el ungido de Dios, ¿verdad? Y donde se ve que es el líder, el presidente Bukele,
es como el líder de esa secta religiosa, en que él tiene lo ven como que tiene una capacidad absoluta, que siempre tiene la razón, es infalible, así como el Papa, ¿verdad? E incluso lo que él dice debe de tener más peso o tiene más peso que lo que digan los periodistas, que lo que digan los intelectuales académicos, que lo que digan los dirigentes religiosos. Él tiene más peso que cualquiera, y eso es por eso es que yo sostengo, solo quiero terminar esto, y porque aquí sí hay un debate también en el país que dicen que el buquelismo no es una ideología política, que no existe la tal cosa del buquelismo, y que quienes hablamos de buquelismo estamos utilizando mal el concepto. Pues yo quiero decirles que sí, y si leen con detenimiento, pero de veras con detenimiento, y no tratando solo de ¿cómo se llama?, de verificar las ideas que ustedes, con sesgo de comprobación, ¿verdad?, sino que lo leen de veras así, medidamente y con balance esta encuesta, ustedes se darán cuenta que el buquelismo sí existe, y es una ideología política que se basa en la adoración de un líder supremo y amado que se llama Nayib Bukele, y este líder y su palabra y su voluntad están por encima de todo, incluso por encima de la Constitución, por encima de los derechos humanos, pero que este líder exige dos cosas. Uno, que le tengan adoración total y obediencia total. No solo que lo adoren por encima de todas las cosas, sino que lo obedezcan por encima de todas las cosas. Porque es un Dios también, este es un líder, el líder espiritual, ¿verdad?, de esta secta llamada buquelista. Este es un Dios también, es un líder vengativo, es un líder justiciero, y no le gusta que le desobedezcan. Así es que sí existe el buquelismo, y yo no dudo que en esta encuesta también se mencione. A ver, doctora, antes precisamente a eso voy. Antes de que probablemente mucha gente se le podría venir encima a usted porque mencionó al principio, mire, pero es que aquí sale que el presidente es más importante que Jesucristo. Es más popular, yo no digo que es más importante, es más popular. Y la gente... primero está la palabra de Bukele y después viene la palabra de Dios. Veamos qué nos dice la encuesta para que la gente no diga, mire, es que ella dijo que es más popular. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta disruptiva de la UFG? Vamos a pedirle a la producción si nos puede poner esa tercera positiva. Ahí está. Dice, seleccione y ordene según su importancia, considerando 1, lo más importante para usted, y 4, lo menos importante. Nayib Bukele, 39.5%. ¿Qué le sigue? La religión, 38.9%. Para que la gente Jesús, ahí viene Jesús. Pero mire, ahí viene Jesús y ahí viene Mahoma también, porque ahí va todas las deidades en lo que la gente cree, Ojo, aclarando. Estos datos no los está diciendo la doctora. No, yo no lo estoy diciendo. Yo conozco el buquelismo. Claro. Ajá. Son datos recopilados de la misma ciudadanía, ¿sí?, que dicen que es más importante el presidente que una religión. En tercer lugar tenemos a la Constitución con 20.6. Pero bien por detrás, mire. Sí, desde luego. 20.6, tercer lugar. Y en último lugar, mire. Nuevas Ideas, 4.3%. ¿Qué es lo que nos dice? En efecto, estamos hablando de una nación que ha convertido a su líder en un líder mesiánico. Es un líder mesiánico, es algo que está por encima de todo. Es decir, es cuando dicen es que Bukele está por encima del bien y el mal. Así es como lo ve la gente. Pero eso lo que está reflejando es la baja o la poca cultura o el tipo de cultura política que tiene la sociedad salvadoreña. Una sociedad salvadoreña que no tiene un pensamiento crítico, una sociedad salvadoreña que no tiene una educación política, que no sabe distinguir realmente entre diferentes ideologías políticas, no tiene claro si son de izquierda, si son de derecha, de arriba o de abajo, de los lados, no tiene nada de esa claridad, y que simplemente se deja ir por las frases, por los mensajes subliminales o no, y por todo este manejo que hacen a través de la neurociencia, que hacen todo el aparato ideológico y propagandístico del presidente Nayib Bukele. Porque si usted se da cuenta, este aparato propagandístico, mire, aquí pueden meter a la cárcel a diputados de Nuevas Ideas, a simpatizantes y colaboradores de Nuevas Ideas, como por ejemplo Alejandro Mason, que ahí lo tienen encarcelado, imagine, gran colaborador
a lo mejor ni hubiera ganado el presidente Bukele si no hubiera sido por él, ¿verdad? Entonces, ahí tiene mucha gente, que Walter Araujo, que todos, que el Romeo Lemus, toda esa gente se cree, pero ellos no son importantes, ellos son simplemente, están en función de construir esa infalibilidad y esa visión mesiánica y casi religiosa del presidente Bukele. Entonces aquí, y eso lo prueba el hecho de que nuevas ideas entre la Constitución, la religión, presidente Bukele y el partido político Nuevas Ideas tiene apenas el 4.3%, pues es el cuarto de importancia en esos 4 elementos. Y es porque el partido, es decir, y eso porque el presidente Bukele se ha encargado muy bien de mantenerse incluso separado de Nuevas Ideas, de todas las luchas intestinas y todas las purgas que se están realizando al interior de Nuevas Ideas. El presidente Bukele es capaz de sacrificar a cualquiera de los dirigentes de Nuevas Ideas, a Cristian Castro, a Cristian Castro, ese es otro. A Cristian Guevara, ay, Cristian Castro es el hijo de Verónica. No, a Cristian Guevara, el Castro, el presidente de la Asamblea, a cualquiera puede sacrificar. Si lo manchan o si amenazan con su popularidad, lo va a sacrificar. El presidente, no necesita Nuevas Ideas. No, el presidente ya no, él ya tiene todo su aparato y todos los miembros de Nuevas Ideas son perfectamente sustituibles, purgables y encarcelables. Así es que también, ojo, para los que están ahora como vendiendo su alma y vendiendo su prestigio, vendiendo su intelecto y poniéndolo todo en función del partido Nuevas Ideas, creyendo que el presidente Bukele le va a tener lealtad. El presidente Bukele no los necesita. Todos son perfectamente sustituibles, todos son prescindibles, reemplazables y, oigan bien, encarcelables. Piensen bien lo que están haciendo o la corrupción que están permitiendo hacer, la que están tolerando, porque ustedes todos pueden terminar en la cárcel, pero el presidente Bukele va a terminar con la máxima popularidad. A mí no me extrañaría que de ganar el presidente Bukele, de pronto ya se dejen de repartir, o en la próxima campaña electoral, ya se dejen de repartir calendarios o delantales o agendas y empiecen a repartirse medallitas con la imagen del presidente Bukele o estampitas, ¿verdad? O la novena, como dice, para rezarle al presidente Bukele, o altares del presidente Bukele, como ya existen en muchas casas. Yo recientemente estuve en el interior del país, en un municipio, y llegué a una casa, a una tienda, para comprar algo, y me di cuenta que en esa tienda tenían un altar dedicado al presidente Bukele. Un altar, flores, velas, eso existe. Y mire, no me lo estoy inventando, porque la gente dice, Julia Evelyn, qué exagerada, siempre que dice que soy exagerada, y no lo están viendo ahí, si es que de pronto va a terminar siendo más popular y con más seguidores que Monseñor Romero. Pues yo, y por lo que digo, es más popular que Jesucristo en El Salvador. Bueno, continuamos con este análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Si usted tuviera que describir, por ejemplo, al presidente Bukele o lo que está sucediendo con la oposición o con otros aspectos del país, ¿con qué frase usted se podría identificar? Y es que precisamente esta es una de las preguntas, uno de los cuestionamientos que hace la Universidad Francisco Gavidia. Y antes de comenzar, preferiría que en este bloque primero
establezcamos cuáles son esas frases. Las frases que reflejan como la cultura política de nuestra sociedad. ¿Sí? A ver, vamos a ver si la producción nos puede hacer el favor. Y ahí está. Fíjese, la primera frase. Pero mire cómo dice el encabezado. Además de su votación, de la siguiente frase, ¿cuál se apega más a su opinión? Le preguntan a la gente. Y las frases son las siguientes. Es más importante la reelección que la Constitución. 25.1%. Dice que es más importante la reelección que la Constitución. O en otras palabras, a la gente no le importa la Constitución. Por eso, señores y señoras de la oposición política, ya no le sigan diciendo a la gente de que el problema con la candidatura del presidente Bukele es que es inconstitucional. Sí, ya sabemos que es inconstitucional, a nadie le interesa. Pero no les importa. Pero la gente que vota por esta, o que va a votar por usted, no le importa la Constitución, porque creen que es más importante la reelección de Bukele que la Constitución. Ese es el primer lugar. Lección aquí de gratis para la oposición política. Vamos con la segunda frase. Dice, si voto por la oposición, retrocederemos 20.6%. Pero esto también quiero decirle que la oposición política ¿tiene responsabilidad? Sí tiene también bastante responsabilidad, porque la oposición política, ni el partido Arena, ni el partido FMLN han dado signos confiables de que quieren romper con el pasado. Y nadie quiere volver al pasado de Arena, ni tampoco nadie quiere volver al pasado del FMLN. No queremos volver a eso. Y ahí yo que no voto por, yo soy voto nulo, pero no queremos por ninguno de esos. Entonces, si la oposición, si los partidos políticos, si el FMLN o Arena, que en este momento son los que tienen mayores posibilidades, al menos de lograr más votos, entre comillas, sí, porque siempre hay posibilidades, rompan de inmediato y radicalmente con lo que les ata al pasado, rompan con los presidentes que han tenido en el pasado, rompan con esa corrupción, pero no solo digan, como dice el candidato del FMLN, a mí que me prueben, porque yo las manos las tengo limpias, que a la gente no le importa sus manos, le importa el partido político, porque aquí se vota por partido político. En el caso de la oposición, entonces les interesa que nos den, que digan, no solo que lo hagan, sino que den claramente, que señalen que rompieron con el pasado, pero siguen insistiendo en que cuando ellos gobernaban era mejor. Arena, o lo dice el FMLN, cuando nosotros gobernábamos era mejor. Entonces ahí tienen la frase de la gente. El 20% cree que si votan por ustedes van a volver al pasado. Vámonos. Tienen que convencer a la gente de que si votan por ustedes vamos a estar mejor que ahora. Pero para eso se necesitan propuestas claras. Y vámonos a la tercera frase con la que más se identifica. Mire, Bukele es un enviado de Dios, 12.7%. Y esto sustenta la situación que estábamos hablando en el bloque pasado respecto a quién es más popular, que es el presidente o es la religión. Y sale que el presidente. Y esto lo sustenta. Es un enviado de Dios. Y aunque a mucha gente le pudiera parecer una burla, a mucha gente le pudiera parecer claro, yo sé que es una realidad. Es una realidad. Aquí se mezcla la religión, el pensamiento mágico, digamos, con las ideas políticas. Es que esta es una mezcla donde ya no se puede separar. Es decir, y entonces decir que Bukele es un enviado de Dios, podrían estar diciendo que en El Salvador o el mundo, la humanidad ha estado esperando 2000 años, ¿verdad? Para que viniera otra vez un Mesías. Hay gente que lo dice y no en broma, lo dice en serio. Sí, bueno, yo lo decía en broma, pero podría ser que gente, sí, así como la gente que le tiene un altar. Y luego falta creo que una frase, la primera que dice Bukele no tiene comparación. Sí, y ahí está la número 4, dice Bukele no tiene comparación, estamos hablando de un 25.3%, es decir, que es superior todavía a la situación de si es más importante que la Constitución, es más importante que todo. Pero además me gustaría complementarlo, si me lo permite. Adelante. Por ejemplo, a la gente le preguntan que cuál es el nivel de credibilidad, cuánto le creen al presidente Bukele, cuánto creen en la palabra y en las promesas, no de nuevas ideas, sino que del presidente Bukele. Y sabe que el 88% en la respuesta de esta encuesta, el 88% dice que le cree en alguna medida al presidente Bukele. Un 45.5% dice que le cree mucho al presidente Bukele y un 41.5% dice que le cree algo, sumando 88%.
Solamente un 12% no les cree nada. Y además les preguntan, hay otra, creo más adelante de eso, dice, les preguntan, mire, ¿y a usted qué es lo que no le gusta del presidente Bukele? Y escuchen la respuesta. Dice, ¿qué no le gusta? No, dice, el 48.2% dice que nada. Todo me gusta de él, es decir, es un ser perfecto. Sí. Para el 48% es el presidente perfecto, es un ser perfecto. Por eso es que lo creen pues le digo que es más importante que su religión, pues. Por eso, porque no le ven ningún defecto. Y él se ha cuidado de no tener ningún defecto. Todos los defectos, la corrupción, todo lo demás, hay que la carguen los diputados, que la carguen los ministros. Pero él aparece como un ángel de pureza. Sí, claro, por eso es un ángel de pureza, así se presenta. Le dice lo que no le gusta, el autoritarismo, dicen a lo que es muy autoritario, dice el 10%. El equipo de trabajo, el 6%, la forma de gobernar, el 4.9%, y el Bitcoin no le gusta el 24.9%. Pero aunque no les guste cosas, casi en la mitad de las personas que dieron esta opinión, de las que les pidieron opinión sobre esto, lo ven como un ser perfecto. Entonces, digamos, ¿cómo eso es... Perdone, señores y señoras de la oposición, pero eso es lo que hay que vencer en la próxima, a eso se enfrentan en la próxima contienda electoral. Y esto realmente, si usted ya tiene visiones de que el presidente Bukele es un ser celestial, ¿verdad? Es un mesías, y que hay que exige obediencia, que exige, porque él es el justiciero, porque él es pues todo lo que dice, si la gente cree eso, pues va a ser bastante difícil que eso se modifique en los próximos meses. Y de una vez yo aprovecho para decir, no les va a pasar lo del movimiento Semilla. Son diferentes porque, bueno, yo traté de exponer en un segmento anterior por qué está de diferencia, pero sobre todo saben que la oposición política de El Salvador no tiene, y que sí tiene el movimiento Semilla, intelectuales. Pero intelectuales académicos, intelectuales de veras gente pensante, filósofos, economistas, pero buenos economistas, no consultores, ¿verdad? Que le hacen, que maquillan cifras o que procesan. No, estamos hablando de gente que piensa, gente que sabe de sociología, gente que sabe de comunicaciones, pero no de mercadeo, gente que sabe de ¿cómo se llama? De política, de ciencias políticas. Marketing político. Sí, eso política. Es lo que entonces. Eso es lo que tiene el movimiento Semilla, que le ha dado unas bases que son fuertes. Las raíces del movimiento Semilla, este partido político, tiene raíces fuertes porque está sobre la base del conocimiento, sobre la base del análisis, sobre la base de la intelectualidad que se necesita. No es suficiente, pero se necesita. En cambio, los partidos políticos de la oposición Salvador, por ejemplo, el FMLN no tiene intelectuales, el Partido Arena menos. Si al contrario, si en El Salvador no solo no nos quieren a los intelectuales y a los académicos, sino que hasta nos hacen burla. Los análisis que hacemos nos hacen burla. Sí. Cuando aquí en El Salvador se dice, es que muy académica, muy intelectual, entonces, para que ahí el partido Semilla sí los tiene, y nace precisamente de intelectuales orgánicos a ese partido. Nace y estos intelectuales fueron los que le dieron esa capacidad de elaborar el discurso alternativo contra la desigualdad y contra el empobrecimiento, que con ese discurso ha llegado, no de anticorrupción ni nada de eso, y además, acéptenlo. Aquí pues no puede, los candidatos también, la oposición con el candidato que se va a medir en las próximas elecciones, con el candidato, sobre todo estamos hablando de las presidenciales, pues no está tan desgastado ni tiene un pasado tan oscuro como el que tiene la señora Sandra Torres, ¿verdad? Entonces son realidades diferentes. No le pongan todas las velitas y le hagan a que va a pasar, a toda la esperanza que va a pasar lo mismo que en Guatemala. No va a pasar, porque son realidades distintas y son dinámicas partidarias muy diferentes. Bueno, vámonos a nuestra última pausa comercial y regresamos con Criterios.
A fin de cuentas, ¿qué es lo que se puede concluir de todo este análisis respecto a la encuesta de la UFG? Por favor, doctor. Tal como lo dice en las conclusiones de la misma universidad, es un proceso político y electoral bastante complejo. Esto no es fácil. No es fácil de comprender, no es fácil de aceptarlo y también va a ser muy difícil que las personas, tanto partidos políticos como dirigentes sociales, etcétera, puedan sacar las lecciones y puedan sacar los aprendizajes necesarios para ponerlos en práctica. Yo creo que lo que queda de esta encuesta es que la cultura política en El Salvador es deficitaria. Necesitamos construir una cultura política de calidad y de altura, en donde el pensamiento mágico y religioso se separe de lo que es el pensamiento político y de los verdaderos problemas del país, que es el tema de la desigualdad, que es el tema del empobrecimiento, que es el tema de la crisis de sostenibilidad de la vida, es el hambre, es la crisis alimentaria que estamos viviendo, ¿verdad? Que al final tenemos que refundar los partidos políticos, tenemos que construir cultura política y ni modo, les guste o no les guste, pero tenemos que acudir a los académicos, a los intelectuales, a las intelectuales, para construir un nuevo relato que tenga capacidad de ser contrahegemónica al relato del buquelismo que hoy por hoy es el dominante en nuestra sociedad. Doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído todos sus análisis, sus criterios y conocimientos respecto a esta encuesta. No, los agradecimientos, al contrario, son míos para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches y gracias a todas las personas que nos han sintonizado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre, siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.